Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino engollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, dentro de la octava de Navidad, celebramos a San Juan Evangelista. Esto es una peculiaridad de la Navidad. Fijaros que en Pascua, toda la octava, no se puede celebrar ninguna efemérides, ningún santo. Solo el segundo domingo de Pascua se celebra la Divina Misericordia, pero que es una fiesta del mismo Señor Jesús. En cambio, en Navidad, que es el misterio de la Encarnación, así que durante la octava, ayer celebramos a San Esteban, hoy a San Juan Evangelista, mañana a los santos inocentes, y se pueden conmemorar los otros días otros santos. Podríamos preguntarnos un poco por qué. No solo porque la fiesta de Pascua es la más importante y la principal, y de esa manera se quiere subrayar el hecho de la resurrección de Cristo, sino también porque en el misterio de la Navidad estas celebraciones de los santos también nos indican, nos ayudan a comprender ese maravilloso intercambio de Dios que se ha hecho hombre, para que los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. San Juan Evangelista es el apóstol que primero creyó en la resurrección, según los evangelios. Llegaron juntos Pedro y Juan, pero solo se dice de Juan que cuando vio los lienzos, inmediatamente vio y creyó. San Juan Evangelista es el que los evangelios proclaman, así lo ha entendido siempre la tradición de la Iglesia, como el discípulo amado de Cristo, el que reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús, como es como el confidente de su divino corazón en la última cena, y es también el que estuvo presente junto a la Virgen María en el Calvario, cuando Jesús moría en la cruz. Por tanto, tiene mucha lógica celebrarlo aquí. También al mismo tiempo San Juan es el que en el inicio de su Evangelio, para explicar el misterio de la Encarnación, no parte, como por ejemplo Mateo y Lucas, de lo que se conocen como los Evangelios de la infancia, sino que se eleva, y por eso se le ha dado también en la representación la figura del águila, se eleva hacia el misterio mismo de Dios. Y lee aquel Evangelio que durante muchos siglos se leía al finalizar todas las celebraciones de la misa. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y un día esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En la primera lectura que hemos escuchado hoy, también, ¿verdad?, y que después, esta primera carta de San Juan, vamos a seguir leyendo algunos fragmentos los próximos días. San Juan, ¿de qué habla? Habla de ese misterio de la Encarnación, dice aquello que existía desde el principio, esas mismas palabras prácticamente del inicio de su Evangelio. Entonces dice aquel que existía desde el principio, ese es el Hijo eterno del Padre, la palabra pronunciada antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dice, lo que nosotros hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos, dice, acerca del Verbo de Dios, pues la vida se hizo visible, eso os lo hemos comunicado a vosotros.
¿Veis? Es un texto que hace también referencia no solo al misterio de la encarnación, sino como después de la ascensión de Jesús a los cielos, ese misterio de la encarnación se va comunicando por la predicación apostólica, pero no solo lo que conocimos, sino también lo que tocamos. No solo una palabra de verdad, sino también una palabra que es vida, porque llega a la Iglesia y anuncia una buena noticia, pero también comunica una salvación. Anecdóticamente podemos señalar, si os fijáis aquí en nuestro ambón, hay una imagen del águila. Muchos ambones de muchas iglesias, pues hay una representación del águila que representa a San Juan Evangelista. Algunos dicen que es porque el ambón, que es aquí desde donde proclamamos la palabra de Dios, evoca o hace referencia a la resurrección de Cristo, al anuncio de Cristo que resucitó entre los muertos y que vive para siempre. Y que como Juan fue el primero que vio y creyó en esa resurrección, pues por eso se le representa iconográficamente con la figura del águila desde el lugar desde donde se proclama el Evangelio.